Escucha con mucha atención lo que Jesús te dice. A todos los que me reciben, a los que creen en mí, les doy el derecho de ser hechos hijos de Dios Padre. El que cree en mí tiene vida eterna, y cualquiera que venga a mí no tendrá sed jamás. Mi Padre me ama y ha puesto en mí todo el juicio de tus obras. Oye mis palabras, cree en mí y tendrás la vida eterna. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va a Dios ni Padre si no es a través de mí. Arrepiéntete, empieza de cero conmigo, ven y sígueme. Saludos hermanos, gracia y paz. Estoy aquí hoy, gracias a Dios, en este paisaje tan espectacular que podéis ver a mis espaldas, aquí en el norte de España, un sitio maravilloso. Y como bien visteis en el vídeo que acabamos de subir, el hermano Tito y yo, el vídeo anterior lo grabamos ayer, viniendo hacia aquí en el coche, vamos a grabar una serie de vídeos doctrinales y de predicaciones para la edificación de la iglesia. Entonces, pues nada, seguimos con un nuevo vídeo que es este de aquí. Así que vámonos a el Evangelio de Mateo capítulo 8. Coger vuestras Biblias, coger un subrayador, coger un bloc de notas y no solo es importante el conocimiento, sino que también lo apliquéis a vuestra vida. La aplicación del conocimiento es muy importante. Así que vámonos a Mateo capítulo 8 y empezamos a leer por el versículo 1. Solo van a ser 4 versículos. Yo lo estoy leyendo en la Pesita, ¿vale? La Biblia Pesita, pero vosotros lo podéis leer pues en la Reina Valera 1960, que no está mal la Biblia. Habiendo descendido del monte, grandes multitudes lo seguían. El Señor Jesucristo estaba en un monte, seguramente estaba orando a Dios Padre, porque Él se apartaba de todo para hablar con el Padre Celestial, para coger fuerzas de su Padre. Recordar que el Señor Jesucristo y el Padre no son una misma persona celestial, sino que el Padre está allí, en la Jerusalén celestial, en el tercer cielo, y el Señor Jesucristo, el segundo Dios, como bien sabemos con Juan 1:1, descendió, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces el Señor Jesucristo se fue al monte a orar al Padre Celestial, a hablar con Él. Tal como tenemos que hacer nosotros, que tenemos que orar al Padre Celestial, como nos enseñó el Señor Jesucristo aquí en el Evangelio de Mateo. Entonces, el Señor Jesús bajó del monte y dice que multitudes lo seguían. Es normal que al Señor Jesucristo le siguiesen muchísimas personas, multitudes. Pero, ¿por qué le seguían tantas multitudes? ¿Le seguían porque era el Hijo de Dios? ¿Le seguían por su mensaje de arrepentimiento, perdón de los pecados y porque en el futuro iban a ser resucitados para entrar en la vida eterna? ¿O le seguían porque hacía un beneficio inmediato, como por ejemplo milagros, y simplemente le seguían porque les iba a solucionar la vida a corto plazo? Entonces yo quiero que pienses sobre esto, de la manera en la que tú sigues a Jesucristo y la manera que tú sigues a Dios. Si tú le sigues para obtener un beneficio instantáneo, momentáneo, por un problema que tú tienes, o porque realmente tú le conoces, has entendido el Evangelio y porque realmente quieres pues el regalo de la vida eterna y estar con Él, y porque realmente le quieres a Él y quieres a Dios Padre. Pues quiero que te hagas estas preguntas de cuáles son tus motivaciones para seguir al Señor Jesucristo. Vámonos ya al versículo 2. Y he aquí llegó un leproso y postrándose ante él le dijo: Señor mío, si quieres puedes limpiarme. Vale, en aquel entonces estaba la enfermedad de la lepra y los leprosos no podían ir a las ciudades, no podían juntarse con otras personas, estaban apartados, estaban en una especie de cuarentena. Era a los enfermos a los que se les apartaba, no a los sanos a los que se les metía encerrados en casas.
No sé si os acordáis de lo que pasó en 2019, pero era todo lo contrario. Entonces, hermanos, pues se le acercó este leproso y este leproso sabía que Jesucristo era el Señor. Y le dice con mucha fe: Señor, yo sé que tú puedes sanarme, salvarme, pues por favor, hazlo. Entonces, dice que si quieres puedes limpiarme. Él tenía muchísima fe y sabía que el Señor Jesucristo podía hacer eso. Entonces, mi recomendación, si tienes alguna enfermedad, si tienes algún problema, que acudas al Señor Jesucristo, porque Él te puede ayudar. Y al igual que hizo este leproso, esa es mi recomendación. El Señor Jesucristo en el versículo 3 hace lo siguiente: extendiendo Jesús su mano, lo tocó y dijo: yo quiero, sé limpio. Y fue limpiado de su lepra inmediatamente. Eso que hizo el Señor Jesucristo fue revolucionario, porque los judíos en Levítico capítulo 13 tenían prohibido tocar a un leproso, a una persona enferma. ¿Por qué? Porque ellos se podían hacer también inmundos, ellos se podían contagiar. Entonces el Señor Jesucristo tuvo misericordia de ese hombre, le tocó, dijo: quiero, sé limpio, y automáticamente ese señor pues se sanó. Todo lo contrario a lo que hacen hoy los cristianos, los que dicen llamarse cristianos, ¿no? Que lo hemos visto en el 2019, cómo han obrado, cómo pues toda la locura que habéis visto en 2019 y cómo las iglesias, en vez de coger al enfermo, en vez de ayudar al enfermo, lo apartaban, lo metían en cuarentenas, le metían miedo, hasta le ponían una... Yo lo he visto, a mí me pusieron una pistola láser en la cabeza para acudir a la iglesia, y si yo, por lo que fuese, ese día tenía fiebre o estaba más caliente de lo normal, pues iban a avisar a las autoridades. El Señor Jesucristo hizo todo lo contrario a lo que hicieron los cristianos en 2019, y seguramente esos cristianos, esos falsos cristianos, seguirán haciendo lo mismo, de decir lo contrario al Señor Jesús. Yo quiero que recapacites sobre esto, porque yo no puedo cambiar a toda la cristiandad, pero sí que puedo cambiarte a ti, y sí que puedo hacer que tú hagas lo mismo que hizo el Señor Jesucristo, y que tú te comportes de la misma manera que Él, y que así Dios Padre esté orgulloso de ti. Porque tal como dijo el apóstol Pablo: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y también el apóstol Pablo dijo que tenemos que tener la misma actitud que tuvo el Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo fue a ese enfermo y no le apartó, sino que le tuvo misericordia de él y le curó. Y yo quiero que tú hagas lo mismo con las personas que acudan a ti. No te estoy diciendo que vayas donde están los enfermos, sino que si alguna persona viene a tu vida y necesita tu ayuda, que tú le ayudes como hizo el Señor Jesús. Y luego el versículo 4, y con eso terminamos, le dijo el Señor Jesús: mira, no se lo digas a nadie, sino anda y muéstrate a los sacerdotes tal como lo ordenó Moisés. Presenta una ofrenda para que les sirva de testimonio. Este es un versículo que no entienden muchas personas. ¿Por qué el Señor Jesús, después de curarle, después de hacer ese gran milagro, le dijo que no dijese nada? ¿Por qué? Pues bien, la respuesta es la siguiente. El Señor Jesús no quería que se extendiese su fama de curandero, que se extendiese su fama de sanador, sino que Él quería que se extendiese su fama de arrepentimiento de los pecados, de perdón de los pecados, de seguir al Hijo de Dios y de la reconciliación con Dios Padre y de la futura resurrección cuando Él viniese en gloria. El Señor Jesús no quería que le siguiesen las multitudes porque Él curaba a la gente, porque era una curación momentánea. Esa persona al final va a morir. Es decir, el Señor Jesús quiere, por supuesto, que tu vida te vaya mejor, pero lo que más quiere el Señor Jesucristo, que se salve tu alma. Entonces, el Señor Jesús sabía perfectamente que si esa persona, ese leproso, empezaba a decir que Jesús la había curado, le iban a seguir las personas por el motivo equivocado.
no le iban a seguir las personas porque realmente quisiesen cambiar sus corazones y quisiesen ser salvos y quisiesen arrepentirse de todos sus pecados y volverse a Dios Padre. Entonces, por eso le dijo el Señor Jesucristo al leproso: no digas nada, simplemente pon tu ofrenda, y que los fariseos, los cuales ya no aman a mi Padre, pues vean que una persona que tenía lepra se curó y empiecen un poco a cambiar o a ver qué está pasando aquí. Y empiecen a ver que Dios Padre pues sigue estando presente en el mundo de Israel de entonces. Entonces, mi pregunta hacia ti es la siguiente: ¿cuáles son tus motivaciones para seguir a Jesús? ¿Tus motivaciones son una sanación instantánea, una sanación momentánea, una mejora de tu vida aquí? ¿O tu motivación para seguir al Señor Jesucristo es realmente ser perdonado de todas las cosas que estás haciendo mal, no quererlas volver a hacer, ser limpio, tener una nueva oportunidad en Dios, estar reconciliado con Dios Padre, tener una relación con Él, tener su ayuda y su favor, y un día recibir la resurrección, recibir la salvación que es por gracia, que es su regalo? Esa es mi pregunta hacia ti. ¿Cuál es tu motivación para seguir a Dios? Porque muchas iglesias predican a un Dios que es este ejemplo que hemos visto de ese Dios que es como un genio de la lámpara mágica que te concede tus deseos, cuando realmente el Dios bíblico, el Dios de arriba, Dios Padre, el Señor Jesucristo, te dice que en el mundo vas a tener muchos sufrimientos, que en el mundo te puede ir mal, que incluso puedes tener enfermedades como la tenía el apóstol Pablo, que decía que tenía un aguijón en la carne, pero aún así, pase lo que te pase, como hacía Job, amas a Dios, le honras, le sigues y le obedeces. Hay dos tipos de cristianos: uno es el verdadero y otro es el falso. El falso es el que quiere coger a Dios como ese genio de la lámpara mágica, que eso es lo que no quería el Señor Jesucristo, porque por eso le dijo al leproso: cállate y no digas nada. O el otro Dios, que es el Dios verdadero, el que va a estar contigo siempre ayudándote, el que va a estar contigo amándote y el que va a estar contigo hasta el final, pase lo que te pase. Recordar, y ya con esto termino, hermanos, en Mateo capítulo 25, el Señor Jesucristo dijo que los cristianos del final van a tener hambre, van a tener sed, van a tener desnudez, van a ir a cautiverio y muchos de ellos les van a cortar la cabeza. Todos estos males, ¿significa que Dios no ama a esos cristianos? La verdad es que no. Dios les ama, pero en el mundo tendremos muchos sufrimientos. Y este es un evangelio totalmente distinto al falso evangelio de la prosperidad. Por lo tanto, hermanos, si tú estás asistiendo a una iglesia del falso evangelio de la prosperidad, en donde dice que Dios te va a ir bien y que tienes que diezmar para que Dios te ame, yo te recomiendo que salgas corriendo de allí y no mires atrás y no vuelvas, sino que aprendas el verdadero evangelio del Señor Jesucristo y de Dios Padre. Y hasta aquí mi vídeo, espero que os haya servido a todos de edificación. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías de Israel, del linaje del rey David, estén con todos vosotros. Amén. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino y cingo blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo,
para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Vengo pronto, vengo pronto.